Del curso Psicopatología del Niño y del Adolescente, a cargo del licenciado César López, de la Universidad Rafael Andívar, presentamos el tema retraso mental. La etiología. No se establece una causa clara del mismo, englobándolo en dos categorías, aquella en la que los factores biológicos son la causa del retraso mental, como otras causantes que son los factores psicosociales. Las causas orgánicas. Alguna afección o circunstancia está causalmente asociada con una alteración del funcionamiento cerebral y intelectual. La alteración cerebral puede deberse a unos mecanismos genéticos anormales, a variables prenatales y del parto o a circunstancias postnatales. Complicaciones prenatales y durante el nacimiento. La exposición prenatal a enfermedades, productos químicos, fármacos, radiaciones, una mala alimentación o una incompatibilidad de RH pueden poner en peligro el desarrollo intelectual del niño. Un bajo peso al nacer y un nacimiento prematuro se asocia con déficits neurológicos e intelectuales. Complicaciones durante el parto que causen anopsias o lesiones también pueden tener efecto. Factores postnatales. El retraso mental puede estar originado después del nacimiento o una diversidad de variables, entre las que se encuentran la malnutrición, la recurrencia de enfermedades o otras enfermedades como la encefalitis o la meningitis. También así las lesiones en la cabeza producidas por accidentes o envenenamiento por plomo. Todos estos factores pueden interferir en el funcionamiento del sistema nervioso y en el desarrollo y por lo mismo causar parte del retraso mental. Las anomalías cromosómicas. Las aberraciones en el número y en la estructura de los cromosomas se asocian a síndromes específicos de retraso mental. El síndrome de Down es un trastorno genético más habitual que causa retraso mental, el cual se produce en 1 de cada 1000 nacimientos aproximadamente. En 1959, solo 3 años después de que se describieran por completo los cromosomas humanos, unos investigadores descubrieron una trisomía en el par 21 en los cromosomas de las personas que tenían el síndrome de Down. La aparición del síndrome de Down aumenta con la edad de la madre y se piensa que el aumento de la edad de la madre se asocia con la disminución de los pares de cromosomas durante la meiosis, dando como resultado la trisomía en el par 21. Los niños con síndrome de Down nacen con diversas anomalías físicas que hacen que tengan un aspecto sorprendentemente parecido entre sí. Lo más característico es el pliegue epicántico de los rabillos de los ojos y el achinamiento de los dedos. También hay un aplanamiento de la cara, lengua gruesa y agrietada, manos y pies anchas y bajo tono muscular. Los niños con síndrome de Down tienen riesgo de padecer problemas de salud graves, tales como defectos en el corazón y deterioros auditivos. Su habilidad lingüística es relativamente escasa. También está atenuada su capacidad de exploración del entorno para extraer información. Las habilidades sociales están relativamente desarrolladas. Estos niños cooperan con los demás y respetan las reglas sociales. Al mismo tiempo, sus emociones parecen apagadas. Un porcentaje desproporcionalmente alto de bebés y de niños muy pequeños con síndrome de Down tienen un apego inseguro con respecto a las personas que les cuidan. Herencia a través de un gen único. Existe un cierto número de síndromes específicos asociados al retraso mental que se heredan según patrones mendelianos de gen único. Muchos de los síndromes se suponen un metabolismo deficiente. El tratamiento, cuando este existe, a menudo consiste en una dieta que reduzca las sustancias bioquímicas que se metabolizan inadecuadamente o que añada alguna sustancia vital. Dichas alteraciones explican solo una pequeña proporción de la deficiencia mental. Por ejemplo, tenemos el síndrome de X frágil. Este es uno de los trastornos asociados con el RM. Tras el síndrome de Down es la principal causa genética del retraso mental. Algunos varones que heredan el gen defectuoso son normales, pero pueden transmitir el gen a sus hijas. Las mujeres son portadoras de esta enfermedad. Algunas no tienen afectado su desarrollo, pero tienen un
del 80% de sus hijos. Los varones tienen la cara larga, las orejas largas y los testículos sobredimensionados. Influencias poligénicas. Provienen de genes múltiples cuyos efectos se combinan para producir variaciones en la inteligencia en las poblaciones normales. El retraso mental representa las puntuaciones más bajas en esta variabilidad. Según las pruebas realizadas en gemelos, niños adoptados y familias, se llega a la conclusión que podría haber un factor familiar heredable poligénicamente. Efectos psicosociales y culturales. Las influencias ambientales también pueden desempeñar un papel causal. El interés en los factores psicosociales y culturales ha estado tradicionalmente vinculado a lo que se llamó retraso cultural familiar. A menudo se les detectaba por primera vez cuando entraban al colegio. Se ha venido observando durante muchos años que el retraso leve que fluye a través de las familias se produce de forma desproporcionada en las familias que pertenecen a las clases socioeconómicas más bajas. Podría estar causado por una situación de desventaja psicosocial y cultural. El aislamiento social rígido puede tener como consecuencia un retraso grave. Incluso una leve carencia de estimulación podría conducir a déficit intelectual. Los padres pertenecientes a cualquier clase social que estén estresados y carecen de apoyo social encuentran sin lugar a dudas difícil proporcionar a sus hijos un sustento continuo y una motivación de logro. Existen vínculos específicos entre variables del ambiente familiar y la clase social y el desarrollo intelectual del niño. Por lo tanto, tenemos una explicación multifactorial que toma en cuenta las influencias orgánicas, poligénicas, psicosociales, así como sus posibles interacciones mutuas. Aprendizaje y cognición. Comprender mejor el retraso mental consiste en examinar los procesos cognitivos y de aprendizaje que subyacen en un intelecto deficiente. Estudios sobre condicionamiento. A lo largo de los años se ha tenido un interés especial al condicionamiento operante, ya que a pesar de algún retraso, los principios del condicionamiento operante se aplican bien a las personas. Por lo tanto, la modificación de conducta es un enfoque eficaz para la intervención. Teoría piagetiana y el procesamiento de la información. La inteligencia del niño cambia cualitativamente a través de la asimilación y la acomodación según la adaptación al entorno. La capacidad de la mente para integrar información y para pensar de forma compleja indica que está produciéndose crecimiento. Se encontraron pruebas de que en el retraso profundo el desarrollo solo llegaba hasta el estadio sensoriomotor, el retraso moderado solo hasta el periodo preoperacional y el retraso leve no más allá de las operaciones concretas. Para el procesamiento de la información, el registro sensorial recibe información a través de los sentidos y la transmite rápidamente a la memoria a corto plazo. La memoria a corto plazo puede trabajar con una cantidad limitada de información durante un tiempo limitado, mientras que la memoria a largo plazo es la que almacena permanentemente la información. El sistema de procesamiento de información suele concebirse en términos de un componente estructural y un componente de control. El componente estructural es el soporte físico del sistema, en este caso el cerebro, y no puede modificarse con facilidad. El componente de control engloba los procesos mentales, que al menos en un principio pueden modificarse. Al aplicar este modelo al retraso, la cognición puede fracasar debido a defectos estructurales y/o problemas de control. Los defectos estructurales no modificables, como el cerebro, podrían darse especialmente en la presencia de síndromes orgánicos. Podrían dar como resultado un procesamiento anormal lento en la memoria de trabajo. La atención, la cual se piensa que es crucial para cualquier actividad de procesamiento, es uno de los procesos que se han estudiado de diferentes formas.
Seaman y House en 1979 hallaron que los niños con retraso rendían peor que el niño medio. Existen algunas pruebas que ponen en evidencia que la atención mantenida en los niños retrasados aumenta con la edad. Se ha realizado abundante investigación sobre las estrategias de procesamiento de información. Entre las estrategias eficientes se encuentran la repetición, organización, agrupamiento de material y transformación del material de forma que se adapte a lo que ya está almacenado. Con el retraso, lo que sucede es que no se emplean estrategias eficaces o que no se utilizan con eficacia. En algunos casos, el rendimiento mejora cuando se les enseña a los niños estrategias eficaces y o se les adiestra para su uso. La investigación sobre el procesamiento de la información indica que en algunas tareas las personas con retraso muestran simplemente retardos, mientras que en otras tareas pueden existir déficits intelectuales o motivacionales específicos. La investigación es especialmente vulnerable a confundir factores. Las personas retrasadas tienen con frecuencia problemas de lenguaje. Estas diferencias pueden confundir las interpretaciones de las investigaciones que pretenden detectar déficit intelectual. Existe una inmensa variabilidad entre las personas a las que se diagnostica retraso mental. La capacidad de aprendizaje varía en función de los niveles de retraso y procesos cognitivos que subyacen podrían ser también diferentes. Los niños con retraso mental padecen de déficit interpersonales y de problemas de comportamiento. Los déficits intelectuales pueden interferir de forma directa en el desarrollo de las habilidades interpersonales. Estas habilidades son, en las motoras, la expresión facial y el contacto corporal; en las conductas verbales, el preguntar y saludar y conversar; en las conductas afectivas, el responder empáticamente; las sociales cognitivas, asumir papeles y conocer indicaciones y normas. Personas con retraso mental leve y moderado presentan en algunos casos trastornos disociales, conductas agresivas, ansiedad, depresión, problemas de atención e hiperactividad, trastorno obsesivo-compulsivo, esquizofrenia, autismo, estereotipias, conductas autolesivas. Y las personas con retraso mental grave presentan conductas autolesivas, estereotipias como agitar las manos y balancearse hacia adelante y hacia atrás. Los factores en niños con retraso mental son neurológicos; estos alteran el comportamiento; las enfermedades, lesiones en la cabeza; la genética, que producen retraso mental grave; psicosocial, como el aislamiento, el fracaso escolar, etiquetas, la falta de modelos conductuales; medicamentos que inhiben el comportamiento; el ambiente familiar, con una inestabilidad familiar y cuidados necesarios; un ambiente de ansiedad, de depresión e ira; creencias, la clase social. Estos factores disminuyen la calidad de vida de la persona con retraso mental e interfieren en su participación. La reacción de la familia de estos niños que padecen retraso mental con más frecuencia tienden a apenarse por sus hijos debido a su retraso mental. Ellos pasan por 3 fases. La primera fase de los padres es la negación. La segunda fase de los padres aceptan y reconocen las necesidades del niño. Los padres pueden tener retraso en las creaciones de los lazos de apego y en otros casos no. La tercera fase de los padres es la reorganización y los ajustes a la aceptación. Reconstruyen las necesidades y buscan ayuda para colaborar en el ambiente del niño con retraso mental. El retraso mental grave y moderado demandan más exigencia ante los cuidados
y requieren de más supervisión. Los padres deben de informarse y prepararse con motivación, deben de participar y cuidar de todos en el hogar. La evolución del retraso mental es, a mitad y a finales del siglo XIX, se tomó con optimismo y fe en la educación especial para desenvolver a la persona en la sociedad. A finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, se interesaron por la neuropatología, la protección ante las personas con retraso mental frente a la sociedad. A principios y a mediados del siglo XX, se introdujeron test de inteligencia para encontrar si había retraso leve ante el comportamiento antisocial, internamientos bajo custodia y esterilización. A mediados del siglo XX y en la actualidad de este siglo, se reconocieron los derechos de estas personas, se interesaron por la educación especial y en el tratamiento y en la aceptación social. Los síntomas de las personas con retraso mental son deficiencia en la memoria, atención, juicio, razonamiento, falta o ausencia de lenguaje y poca interacción social. Tratamientos. Cualquiera que sea el lugar donde residan los niños y adolescentes retrasados, debe abordarse la necesidad de tratamiento. Debe tener en cuenta no solo el funcionamiento intelectual y adaptativo, sino los problemas sociales y del comportamiento. Medicamentos. No se conocen medicamentos que fortalezcan el funcionamiento intelectual en los casos de retraso. Se emplean ampliamente para tratar los síntomas médicos y conductuales. Las medicinas psicotrópicas pueden aliviar los numerosos problemas de comportamiento que coexisten con el retraso. Existen algunas pruebas que ponen en evidencia la eficacia de la psicofarmacología en casos de retraso. Es muy necesario realizar investigaciones controladas, es decir, cada individuo necesita una evaluación minuciosa. Psicoterapia individual, grupal y familiar. Los niños y adolescentes con retraso pueden beneficiarse de psicoterapias cuyo propósito sea el reducir los problemas psicológicos y de comportamiento. Deben adaptarse al nivel de desarrollo del paciente. El lenguaje debe ser concreto y claro, y deben utilizarse técnicas no verbales ante dificultades de comunicación. Puede que sea necesario que las sesiones sean cortas pero frecuentes. En la terapia de grupo, el contacto con los padres puede ser importante para ayudarles a que se adapten a la afección de su hijo. Los grupos formados por diversas familias pueden ofrecer estas oportunidades de aprender los unos de los otros, mejorar la comunicación, compartir sentimientos y fomentar la independencia en los que sean retrasados. Modificar conductas. La innovación más importante en el tratamiento del retraso ha sido la aplicación de técnicas conductuales. Se inició con la eliminación de conductas agresivas, autolesivas, rabietas y estereotipias rígidas. En los últimos años se ha utilizado con frecuencia el entrenamiento en habilidades y el autocontrol, especialmente para casos de retraso leve y moderado. Este tipo de formación suele incluir componentes cognitivos. La educación. Hasta este siglo se han mejorado los métodos de educación individualizada para alcanzar una entidad propia. A principios de los años 90 se amplió la Ley para la Educación de Niños Discapacitados. Reflejaban actitudes generales cuyos defensores trabajaron diligentemente para aplicarlas. Para cada niño que recibe educación especial se elabora un plan individualizado de educación. Los estudiantes con discapacidades deben educarse con niños no discapacitados. Históricamente, la educación especial para discapacitados mentales ha sido de gran significado. Normalmente se les remiten a clases o a colegios especiales, limitando su contacto con niños normales. Se ha afirmado que la educación especial no parecía beneficiaria para los niños. Los programas individualizados pueden llevarse a cabo dentro de las clases normales. No hay necesidad de separar a los estudiantes discapacitados. Muchas gracias por su atención.